vamos a tratar de hablar sobre lo que es crisis y emergencia hipertensiva y qué debemos hacer en estas circunstancias. Soy el doctor Giancarlos Duarte, coordinador de docencia e investigación del Servicio de Cardiología del Hospital Luis Bernaza, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Definamos lo que significa tener una crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es una elevación aguda de la presión arterial que puede ser asintomática y suele tener consecuencias graves si no se controlan por el cuerpo médico. Para definirla, tenemos directrices o definiciones de crisis hipertensiva según las distintas guías. Por ejemplo, la Guía Europea de las Sociedades de Hipertensión Arterial y Cardiología definen a la crisis hipertensiva como aquella con un nivel de presión arterial por encima o igual a 180-120. Para la Sociedad Española de Hipertensión, ese nivel de presión arterial debe estar por encima o igual a 190-110. Para la Asociación Canadiense de Médicos de Emergencia, aquella persona con un nivel de presión arterial mayor o igual de 220-130, sin otros actuales síntomas, debe considerarse como una crisis hipertensiva. Aquel paciente con más de 200 a 220 de sistólica y de 110 a 130 de diastólica, con síntomas hipertensivos, se lo considera como una crisis hipertensiva. Y aquella persona que tenga más o igual de 200, 220 o 110, 130 sin síntomas hipertensivos. Pero yo creo que en esta diapositiva podemos observar una definición concreta de lo que es urgencia y de lo que es emergencia. Si consideramos que la crisis hipertensiva se divide en dos, en el caso de la urgencia hipertensiva, es aquella persona que maneja presiones arteriales por encima de 180 sistólica y 120 diastólica, pero con una condición fundamental en la cual el paciente está asintomático. Asintomático con este nivel de presión debemos de considerarla como una urgencia hipertensiva. Pero el dato más interesante y contundente para llamarla urgencia y no emergencia es que no existe daño a órgano blanco en el momento de la presentación de este nivel de presión arterial de un paciente en un área de emergencia. Si nosotros consideramos ahora el término emergencia hipertensiva, es aquella persona en la cual llega con un nivel de presión que muchas veces puede ser variable, tanto de presión sistólica como de presión diastólica. Lo importante es que esa cifra de presión arterial elevada, que no le estamos dando una numeración, debe de ser una situación aguda. Y lo sustancial es la presencia de daño a órgano blanco. ¿Qué significa tener una situación de daño a órgano blanco? Significa que esa paciente que llega con una presión que la tenemos en interrogante, que es alta, que es aguda, viene con encefalopatía hipertensiva, viene con una hemorragia retiniana importante, viene con papiledema, viene con insuficiencia renal aguda, viene al servicio de emergencia en edema agudo pulmonar o viene con un síndrome coronario agudo. Si se establece estos diagnósticos donde hay un daño a órgano blanco, el término de esa crisis hipertensiva será de una emergencia hipertensiva, que es una situación de alta mortalidad. Aquí tenemos
El triaje de los canadienses, esto es del Departamento de Emergencia de Canadá, es un sistema informático para el año 2012. Aquí están las entidades que lo patrocinan. Y consiste que en el área de emergencia, estos hospitales canadienses tienen un triaje y dentro del triaje en la emergencia existen un sinnúmero de situaciones que van desde trauma, problemas genitourinarios, obstétricos, etc. Y aquí tenemos enfermedad cardiovascular, como vemos en la diapositiva. Si nosotros consideramos y analizamos este triaje canadiense, podemos darnos cuenta que cuando abrimos la parte cardiovascular, existen una serie de entidades relacionadas a una emergencia cardiológica, que puede ser una parada cardíaca traumática o no traumática, un dolor al pecho, un edema generalizado, un síncope, etc. Pero nos vamos a centrar en el término hipertensión, en un lugar donde vamos a hacer un triaje, que en este caso es el área canadiense. Y podemos observar que cuando se incide en el caso de hipertensión, nosotros tenemos una serie de situaciones de puntajes en las cuales podemos observar lo que habíamos dicho como la definición canadiense de lo que es una crisis hipertensiva. Lo importante de esta tabla o de este triaje es que en el caso de en el caso de un distrés respiratorio severo, el paciente puede venir chocado, el paciente puede venir inconsciente, y fíjense las situaciones en las cuales nosotros podemos tener niveles de presión arterial y considerarnos como elementos para un triaje que va de una puntuación a 1, que debe ser inmediatamente tratado, a una situación de 2, que podemos tener una expectativa no tan prolongada, pero sí tenemos que esperar un poco en este tipo de pacientes, ¿ya? Como por ejemplo el paciente que nos llega ya en una urgencia porque tiene afectación de órgano blanco, le vamos a dar una categoría de 2, y aquel paciente que está en una situación de 3, menos riesgo, pero estos pacientes deberán ser atendidos en la medida que el triaje determine su tiempo, de acuerdo a la clasificación de 1, 2, 3 o 4. De tal manera que entrando a lo que es urgencia hipertensiva, vamos a hablar sobre lo que es la hipertensión severa en el paciente asintomático. Y fíjense cómo el término lo utilizamos, hipertensión severa en el paciente asintomático. Eso quiere decir que este paciente tiene una urgencia hipertensiva, como lo acabamos de verificar en la diapositiva anterior, sin síntomas y sin afectación de órgano blanco. ¿Qué vamos a evaluar en un paciente que tiene hipertensión severa pero está asintomático? Se me ocurre a mí hacer un electro, una radiografía de tórax, una química sanguínea, un examen general de orina, ¿o de verdad lo tenemos que evaluar? Esa es una pregunta. El paciente tiene una hipertensión severa en un área de emergencia pero está asintomático. ¿Será necesario hacer electro, radiografía, química sanguínea, examen general de orina? ¿De verdad lo vamos a evaluar? Y la respuesta es que en la práctica de emergencia no requiere una evaluación. Vamos a ver por qué razón decimos esto. Y decimos esto es porque el paciente está asintomático, pero tiene la presión arterial severamente alta. Pero está asintomático de tal manera que en la práctica no requeriría evaluación porque está asintomático. Bien, en un paciente urgencia hipertensiva que tenga hipertensión severa asintomático, ¿cuál sería el manejo inicial? Primero, ¿qué tan rápido debo bajar la presión? Segundo, ¿cuál es el objetivo de la presión arterial? Tercero, ¿cómo debo alcanzar estos niveles de presión arterial? Y cuarto, ¿qué monitoreo y seguimiento debo darle a ese paciente posteriormente? Cuando nos hacemos la pregunta ¿qué tan rápido debo bajar la presión en este paciente con hipertensión severa pero asintomático llamado urgencia hipertensiva? Pueden ser horas a días.
en el cual yo deba bajar la presión arterial, es decir, no tan rápido. Puedo demorarme horas a días. Hay que tener en cuenta los pacientes de la tercera edad que pueden pasar semanas antes de valorarlo como una presión normal. Acuérdese que son personas de tercera edad que pueden ser frágiles a un descenso rápido de la presión arterial. La otra es que no debo ser tan rápido en bajar la presión arterial porque en este paciente, estando asintomático, debo de evitar efectos adversos isquémicos como un evento cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio en una bajada brusca de la presión arterial. Y también debo de considerar evitar, por el hecho de hacer una baja rápida de la presión arterial, evitar a daño a órgano blanco que este paciente asintomático no tiene en este momento daño a órgano blanco, y si nosotros consideramos bajarle rápidamente la presión, podemos desencadenar un daño a órgano blanco. ¿Cuál es el nivel objetivo de presión arterial? Si yo, este paciente que llega a la emergencia con hipertensión severa, asintomático, el nivel objetivo de presión arterial estando en un lugar de emergencia es bajarle la presión arterial media con una reducción del 25% de la presión que llega el paciente a la emergencia. Y ustedes saben que yo puedo calcular la presión arterial media con la presión sistólica más la presión diastólica por 2 sobre 3. De tal manera que los valores normales están entre 70 y 105 de presión arterial media. Pero me puedo quedar con el paciente en unas pocas horas con un nivel de presión de 160-100 y le puedo decir al paciente que mi objetivo, una vez alcanzado, yo puedo demorarme días y definir 160-100 como objetivo, y a nivel de semana, siendo un paciente asintomático, un nivel de menos 140-90 como dicen las guías normalmente. En la otra pregunta es ¿cómo debo alcanzar o con qué manera debo de alcanzar el nivel de presión arterial? Si yo considero al paciente una urgencia hipertensiva, hipertensión severa en pacientes asintomáticos, mi situación es en horas y debemos de considerar, y puntualmente se los decimos, que está contraindicado el nifedipino sublingual. Podemos utilizar furosemida en ampollas, podemos utilizar clonidina por vía oral, el captopril si no hay deshidratación a estas medidas cada 20 minutos, 2 o 3 veces durante su estadía en la unidad de emergencia. Y la pregunta más importante que creo yo es reconocer una situación. ¿Cómo debo alcanzar estos niveles de presión arterial? Si mi objetivo es 160-100 y después de unos días o semanas 140-90 menos. Primero, si mi paciente había suspendido la medicación y fue el motivo de haber tenido una urgencia hipertensiva con hipertensión severa pero asintomático, yo tengo que reinstalar las dosis y los elementos farmacológicos que él tomaba antes de la crisis hipertensiva. Si mi paciente no había suspendido, estaba tomando la misma prescripción y los mismos elementos farmacéuticos antihipertensivos, debo de considerar aumentar la dosis del tratamiento previo. Si en dosis máximas mi paciente no está controlada con 2 medicamentos, un ejemplo, con un ARA y con amlodipina, lo que nosotros debemos de utilizar es un tercer elemento que sería añadir un diurético a bajas dosis a esa combinación que el paciente venía tomando. Y en el caso de que el paciente haya debutado con una urgencia hipertensiva que se asombró por el nivel de presión muy alta, pero estaba sintomático, debemos de hacer un tratamiento que vaya dirigido hacia la casa, pero fíjense que este tratamiento debe ser siempre un tratamiento combinado de 2 a 3 drogas antihipertensivas que pueden ser por separado o en una dosis fija de una sola tableta, porque el nivel de presión arterial
que es hipertensión severa, es lo suficientemente importante para no requerir monoterapia, sino terapia combinada. ¿Cómo lo monitoreo y cómo lo sigo al paciente? Lo observo algunas horas en mi unidad de emergencia. Podríamos evaluar con laboratorio y gabinete si existe alguna alteración en la historia clínica o en el examen físico que nos permita hacer evaluaciones complementarias. Le podemos dar el alta a su domicilio una vez completado esa imagen del 25% de la presión arterial media que llegó o 160-100. Debemos de insistir, por favor, automonitoreo en casa. Debemos de seguimiento en urgencias, decirle vaya a la consulta externa, vaya a su centro de salud, vaya al médico familiar, explíquelo lo que ha sucedido, pero debe de hacerlo en unos días, es decir, máximo en una semana, el paciente debe de aparecer en un lugar de consulta externa para que cuente lo que ha sucedido, para que cuente qué medicación ha salido de la emergencia, para poder darle un seguimiento apropiado. Ahora vamos a cambiar el concepto y lo vemos en la diapositiva. Ya no estamos hablando de urgencia, estamos hablando ahora de emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia? Que hay hipertensión severa, no sabemos qué límite de presión le hemos puesto, pero con daño a órgano blanco. ¿Y cómo se puede presentar un paciente con una emergencia hipertensiva? Neurológicamente hablando, desde el punto de vista de la historia clínica y del examen físico, el paciente está agitado, con delirio, estupor, convulsionando, con trastornos visuales. Hemos observado un evento vasculocerebral hemorrágico isquémico o ha tenido un trauma cerebral por una caída. O el fondo de ojo tenemos hemorragias, papiledemas, exudados cotonosos, y tenemos que diferenciar si el paciente tiene un evento embólico, trombótico o un evento hemorrágico para poder tener una actitud terapéutica apropiada. En cuanto a las emergencias hipertensivas, que es una hipertensión severa con daño a órgano blanco, la presentación la vemos aquí. ¿A qué debemos de considerar emergencia hipertensiva? A la encefalopatía hipertensiva, al síndrome coronario agudo, tanto con elevación y sin elevación del ST, a la disfunción ventricular izquierda, al paciente que nos llega con dolor de tórax y espalda, con disección de la aorta, en el insuficiente renal agudo, en episodios cerebrales que sean stroke isquémicos, hemorrágicos, hemorragia subaracnoidea o trauma encefalocraniano, en el exceso de catecolaminas, por ejemplo, al interrumpir el tratamiento antihipertensivo, en las crisis por feocromocitoma, en interacciones de la MAO, tiramina, inducidos por drogas, como ocurre en la cocaína, por ejemplo. Todas estas situaciones debemos de considerarlas como emergencia hipertensiva, porque cada una de ellas nos está englobando que existe un severo daño a órgano blanco. Si la forma de presentación es náusea y vómitos, estoy pensando en una hipertensión endocraniana. Si tengo un dolor precordial, estoy pensando en un síndrome coronario sin elevación o con elevación del ST, si este dolor precordial es típicamente anginoso. Si nosotros observamos un paciente con dolor de espaldas y por una serie de procedimientos de tipo complementario nos damos cuenta de que el paciente tiene un mediastino ancho en una radiografía y por ahí hacemos una tomografía y vemos una disección de la aorta, este paciente tiene una emergencia hipertensiva. Aquel paciente que tiene una disnea súbita que se traduce en un edema agudo pulmonar porque está ortopneico, el paciente tiene estertores en grandes burbujas, etcétera, como en la imagen radiológica, ese paciente tiene un edema agudo pulmonar por una crisis hipertensiva del tipo emergencia hipertensiva porque existe un órgano órgano blanco dañado, que en este caso es lo que es la claudicación del ventrículo izquierdo. Por otro lado, cuando hablamos de emergencia hipertensiva y daño a órgano blanco, la presentación puede ser como una insuficiencia renal aguda con cada una de estas situaciones: disminución del gasto urinario, incremento del 50% de la creatinina. Insuficiencia renal aguda puede ser
mejor conocida como lesión renal aguda. PAMS, condición reversible y de corta duración, siempre y cuando se corrijan la causa de esa insuficiencia renal aguda. Tenemos azoados elevados, de tal manera de que hay un órgano blanco afectado, que en este caso es el riñón, de tal manera que es una emergencia hipertensiva. Ahora bien, en la emergencia hipertensiva, ¿qué debemos hacer en el contexto de exámenes complementarios? Un electrocardiograma nos va a definir los síndromes coronarios agudos, una radiografía de tórax nos va a definir si existe la presencia de un mediastino ancho para una disección de la aorta, o existe un edema agudo pulmonar, como en esta congestión pulmonar que vemos en la radiografía. En el examen de orina vamos a ver alteraciones compatibles con una insuficiencia renal aguda. En la química sanguínea vamos a ver una serie de alteraciones que pueden ir desde la insuficiencia renal o problemas de tipo endocrinológicos, como las crisis por hipertiroidismo. Las enzimas cardíacas son fundamentales en la valoración de aquel paciente con dolor precordial y cifras de presión arterial severa. Y la tomografía de tórax es fundamental para definir el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea o de una hemorragia de tipo parenquimatosa o un infarto cerebral. Al hablando de hipertensión severa y daño a órgano blanco con el concepto de emergencia hipertensiva, el manejo inicial es no bajar la presión demasiado ni muy rápido. En el caso que se nos presenta un paciente con un evento cerebrovascular, el concepto es que su presión arterial media, solo bajarla un 10 a un 20% en la primera hora, y que en las primeras 24 horas el paciente que tiene una hemorragia cerebral o un infarto cerebral, bajarle un 5 a un 15% extra de la presión arterial inicial, con el propósito de no hacer más daño en un paciente que tiene una emergencia hipertensiva vasculocerebral. También sabemos nosotros que en un paciente con un evento cerebral de tipo isquémico, la reperfusión, ¿ya?, apta para que yo lo lleve a una trombolisis de ese coágulo responsable de la obstrucción, es que será de 185-110. Es decir, que mi objetivo terapéutico en la primera hora debe de llevar a una presión arterial lo suficientemente segura para iniciar una trombolisis cerebral. De tal manera que en aquella situación que tengo un evento cerebrovascular isquémico, no será candidato a hacer reperfusión si llevamos o tenemos o no podemos bajar la presión arterial con nuestras intervenciones hasta por 220, 120. Si este paciente tiene 220, 120 o más, ya no es candidato a reperfusión cerebral por la alta incidencia de una hemorragia cerebral. Bien, esto no ocurre en el caso de un paciente con disección de aorta aguda. Aquí tenemos una radiografía de tórax donde vemos un mediastino ancho, vemos una tomografía, una angiotomografía donde se ve una doble luz de la arteria aorta, hay una disrupción o lo que se llama disección aguda de esto, y en este caso, este paciente, fíjense, en 20 minutos debemos de tener una presión sistólica entre 100 y 120. Fíjense las dos situaciones, el paciente con un evento cerebrovascular y el paciente con una disección de aorta aguda. Este paciente debemos de ser tan prontos como controlarle la presión y llevarle la presión sistólica a límites entre 100 y 120 en 20 minutos para garantizar que este flap, que esta disección no siga expandiéndose y evitando así la ruptura. De tal manera que cuando hablamos de emergencia hipertensiva, nuestro modo de iniciar la terapéutica siempre va a ser por una terapia intravenosa.
El tiempo de manejo mínimo es de 8 horas y un máximo de 24 horas de terapia intravenosa para lograr los objetivos de reducción de la presión arterial en un área de emergencia. Aquí tenemos las drogas que se utilizan como arsenal terapéutico recomendado en el caso de emergencias hipertensivas con daño a órgano blanco. Tenemos el nitroprusiato de sodio, que en la mayoría de las emergencias está indicado, la nitroglicerina a esta dosis muy importante indicada en la isquemia coronaria, el nicardipino en la mayoría de las emergencias, la hidralazina, el analaprilat, edema pulmonar agudo, la fentolamida en el caso de una crisis de feocromocitoma, el abetalol, mayoría de emergencias, el esmolol junto con el nitroprusiato, muy indicado en lo que tiene que ver con la disección aórtica. Ahora vamos a encontrarnos con un nuevo término que sería hipertensión paroxística. ¿A qué llamamos hipertensión paroxística? Definimos que es aquella hipertensión severa, sintomática, por paroxismo, en la cual hay taquicardia y hay una respuesta al bloqueo alfa-beta, elevación de catecolaminas durante los ataques. Aquí tenemos una serie de indicadores de la presencia de esta hipertensión paroxística que va desde problemas a nivel de secreción de noradrenalina o de un feocromocitoma, por ejemplo, la presencia de unas alteraciones por respuestas al bloqueo alfa y al bloqueo beta. Fíjense aquí un muestra de presión arterial en forma de picos paroxísticos, tanto de presión sistólica como de presión diastólica. Y en este caso, después de haberla definido, durante el episodio paroxístico, nuestro paciente en la emergencia puede presentar una elevación abrupta de la presión, tener cefalea, dolor al pecho, fatiga, náuseas, palpitaciones, rubicundez, diaforesis. El otro concepto que tenemos acá que aclarar es la falsa crisis hipertensiva. ¿A qué llamamos falsa crisis hipertensiva? Son aquellas elevaciones de la presión arterial que no causan alteración o afectación de órganos diana y son reactivas a situaciones de ansiedad, síndromes dolorosos o a procesos de cualquier naturaleza. La presión se corrige al cesar el estímulo y no requiere tratamiento hipotensor específico. Este sería el algoritmo de manejo de la crisis hipertensiva. Tenemos un paciente en crisis hipertensiva, le medimos la presión arterial y tiene más de 180 de presión sistólica y más de 110. Después de 10 minutos de reposo, volvemos a tomarle la presión arterial para verificar que el paciente tiene y mantiene estos niveles de presión arterial. Si nosotros verificamos después de 10 minutos que está el paciente en reposo, acostado y todo eso, que tenga este nivel de presión, vamos a ver los signos o síntomas de alarma. Si en la anamnesis el paciente nos revela, tengo dolor precordial en este momento, tengo dificultad para respirar, no puedo mover alguna parte de mi cuerpo. Si este paciente nos dice en la anamnesis, no tengo dolor, no tengo disnea o no tengo focalización neurológica, este paciente tiene una crisis hipertensiva del tipo urgencia hipertensiva. Si el paciente, como signos de alarma, nos dice que tiene cualquiera de estos elementos en la anamnesis, más en la exploración física que nosotros le hacemos, tiene un fondo de ojo con exudados y hemorragias retinianas, tiene un galope S3, tiene asimetría de pulso y está focalizado neurológicamente una hemiplegia, este paciente debe de considerarse como una crisis hipertensiva del tipo emergencia hipertensiva. Resumiendo, podemos decir que la crisis hipertensiva se compone de dos elementos. Uno en color azul, que sería la urgencia hipertensiva, y otro en color rojo, que sería la emergencia hipertensiva. En el caso de la urgencia hipertensiva, la elevación es sin daño a órgano blanco secundario, que cursa sintomática o con síntomas inespecíficos sin riesgo vital inmediato,
permite el descenso de la presión en un plazo de 24 a 48 horas, el tratamiento es por vía oral sin precisar asistencia u hospitalización. En el caso de la emergencia hipertensiva, es aquella elevación de la presión arterial con daño órgano secundario que compromete la vida del paciente en forma inmediata, que requiere el descenso de la presión en un periodo de minutos, horas, dependiendo de la situación clínica, y que el tratamiento preferente es vía parenteral, precisando ingreso hospitalario. Muchas gracias.